Permítanme saludar hasta Tarija, al sur del país, a su alcalde, al doctor Johnny Torres, quien también es líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR. Doctor Torres, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz. Gracias en primera instancia por atender este requerimiento periodístico. Muy buenas noches, querida Paola. Un saludo por tu intermedio a todo el país, hombres y mujeres de la patria, a tu servicio. Doctor, en las últimas horas usted ha visitado a Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro para hablar de temas políticos, de alianzas, lo que viene rumbo a las elecciones generales. ¿Sobre qué base, doctor, se habló con Luis Fernando Camacho y a qué acuerdos importantes se han llegado? Sí, muy buenas noches. En realidad, yo fui a buscar a Luis Fernando Camacho porque llegó la hora de hacerlo. Porque nosotros, que somos los opositores, tenemos la responsabilidad histórica con Bolivia de generar la unidad. Y no una unidad de dientes para afuera, porque escucho a muchos candidatos que dicen, yo estoy con la unidad, yo quiero la unidad, pero la unidad en torno a ese candidato. La unidad en torno a los intereses particulares de cada uno. Entonces, yo estoy por encima de eso sencillamente porque yo no soy candidato, ni a presidente, ni a vicepresidente, ni a senador, ni a diputado, ni a nada en la elección nacional. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad política como oposición de resolver la unidad. Sin unidad, Bolivia, como hace 40 años, se nos muere. La oposición tiene que encontrar el camino para resolver esta crisis, tanto la crisis económica, la crisis social, la crisis de credibilidad, etcétera, que está oprimiendo muy fuerte al país. Entonces, yo entiendo que esa responsabilidad hace que como jefe nacional del MNR yo deba hablar con todos los candidatos y todas las fuerzas de oposición. Yo quiero decirle, Pablo, a usted y a todo el país, yo he hablado personalmente con todos, absolutamente con todos. Y por supuesto que en esto, ¿qué he comprometido? He comprometido mi trabajo, lo he comprometido al MNR como partido político que está totalmente habilitado para participar en las elecciones nacionales. Vengo hablando hace más de año y medio atrás con todos los probables candidatos, con todas las fuerzas políticas. Nadie me lo ha impuesto. Es una tarea que solo me he impuesto a mí mismo como una responsabilidad, como responsabilidad por mi país, por mi patria. Y lo que le he dicho a Luis Fernando Camacho es eso. Luis Fernando, se necesita que trabajemos por la unidad. Y he venido a hablar para saber si estás de acuerdo, si crees que ese es el trabajo correcto que hay que hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos estemos unidos. Ahora, ¿cómo vamos a decidir quién es el candidato? A ver, don Carlos Mesa, don Tuto Quiroga, Samuel, que es un aliado nuestro en la alcaldía de Tarija, con Unidad Nacional. Aquí hay concejales de Unidad Nacional que son aliados nuestros, aliados del MNR, el propio Manfred. Pues hagamos una primaria. Y si esta primaria, digamos que por razones de tiempo ya no se puede hacer con voto, bueno, hagamos una encuesta, pero nos comprometamos todos a decir si alguien es mejor que yo, porque así lo dice el pueblo boliviano, yo voy a apoyar. Pero que la unidad no salga de cuatro paredes, que no salga solamente de un club de amigos, que la unidad salga como voluntad del pueblo. Doctor, Bolivia, si me permite, no solamente pide un nuevo gobierno, sino pide un gobierno fuerte. Doctor, y para tener un gobierno fuerte hay que ganar con mucho, pues. No, adelante, Pablo. Doctor, si me permite, por favor, usted en ese marco de reuniones que ha sostenido con diferentes líderes políticos de oposición, ¿con quién encuentra mayores coincidencias ideológicas, políticas, para buscar ese objetivo común de hacerle frente al movimiento al socialismo? ¿Con el bloque liderado por Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, o con el bloque liderado por Manfred Reyes Villa, que ha manifestado que él no va a hacer alianzas con políticos, sino con sectores sociales? ¿Con quién tiene más coincidencias?
En realidad las alianzas hay que hacer con los sectores políticos y también con los sectores sociales. Y hay que hacer con las instituciones, y hay que hacer con los clubes de madres, y hay que hacer con absolutamente todos. Yo vengo de un partido, soy el jefe de un partido que cree en la alianza de clases. ¿Qué quiere decir la alianza de clases? Que un profesional puede muy fácilmente trabajar con un campesino, con un obrero, con uno u otros. ¿Por qué? Porque el socialismo y el comunismo profesan la lucha de clases. Nosotros somos muy pobres para pelear entre nosotros. Nosotros tenemos que aliar las clases, nos tenemos que mancomunar todos. Yo no tengo por qué pelear contra un paceño, contra un cruceño, de ninguna manera. Bolivia, el país de cambas, collas y chapacos, y eso quiere decir la alianza de clases. Por lo tanto, yo voy a asumir la responsabilidad de hacer campaña, y voy a hacer campaña como si yo fuera el candidato. Inmediatamente el pueblo boliviano, o al menos el segmento de oposición, diga: es aquel. Si me dices Manfred, es Manfred. Si me dice Tuto, es Tuto. Si me dice Samuel, es Samuel. Si tiene que ser don Carlos Mesa, tiene que ser don Carlos Mesa. Si tiene que ser Vicente, que ahí lo veo en la foto, es Vicente. Si tiene que ser quien deba ser, hay que hacerlo. Por lo tanto, yo no me doy el lujo de hacer política con el hígado, ¿no? O estar soñando, sino hago y propongo soluciones de manera práctica, pragmática. La gente en Bolivia está cansada que los jóvenes se tengan que ir del país porque no tienen empleo, porque no tenemos que comer, porque no tenemos posibilidades y esperanzas. Eso no puede seguir ocurriendo. Tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. Hay una metáfora muy grande que la utilizamos siempre en política, que dice: no puedes pedir resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Alcalde, O sea, para pedir resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes, ¿verdad? Alcalde, ¿existirá esa posibilidad de ese, lo pongo entre comillas, desprendimiento patriótico de los candidatos que todos hablan de unidad, pero unidad en torno a mí? Dicen, esta es la oportunidad de oro de la oposición de terminar con el ciclo político del movimiento al socialismo fragmentado, cuestionado por temas políticos, por la crisis económica, jurídica y otros temas. ¿Será el momento de ese desprendimiento patriótico de los candidatos cuando en más de 6 oportunidades no hemos logrado esto? ¿Ahora será realmente posible? Paula, hay dos alternativas. Apuesto a que exista esa posibilidad de que haya, como usted dice, ese desprendimiento patriótico, porque aquí no se juega solo ganar una elección. Nos estamos jugando la libertad, nos estamos jugando nuestra economía, nos estamos jugando si vamos a ser más pobres de lo que ya somos o vamos a cambiar. Y fíjate que la consecuencia final, el final del callejón que nosotros tenemos es Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba es la cabeza de todo esto. Entonces, en Cuba la gente se muere de hambre, los opositores están en la cárcel y es un país absolutamente contrarruta. Pero también le digo al pueblo boliviano, querido pueblo boliviano, si los candidatos no tienen ese desprendimiento patriótico, el pueblo debe decidir por un candidato y votar masivamente por ese candidato de oposición, como pasó en Venezuela. En Venezuela todos creen que Edmundo ha sido el candidato único, juntamente con Corina Machado. No es cierto, habían como 10, pero los venezolanos se han dado cuenta en decir: tenemos que votar masivamente por este candidato. Y por eso es que, a ver, si nosotros proponemos primarias, de todos los candidatos con los que yo he hablado, la mayoría me ha dicho: sí, yo voy. Si la encuesta es justa, si la encuesta es correcta, si hay gente seria que avale esa encuesta, yo voy a ir. Pero digamos que hay uno que otro que dice: no, se quedará al margen. Y también el pueblo boliviano será testigo y mirará la voluntad política de cada uno de ellos. Cuando usted habla, ¿acaso habrá posibilidad de renunciar a esos intereses personales? El MNR lo ha hecho. Nosotros podíamos haber nombrado un candidato a presidente y de esa manera sentarnos a negociar. Y hemos preferido ser absolutamente leales con el pueblo de Bolivia y decir: no,
nosotros no vamos a nombrar candidato a presidente, pero le vamos a exigir a todos los que han dicho que van a ser precandidatos o presidenciables o los partidos políticos, que vayamos a una primaria, sea por voto directo, sea por encuesta, sea como sea, y asumamos después la responsabilidad de admitir que alguien salió y en favor de ese presidente tenemos que hacer la campaña. Eso es lo que debemos hacer y yo estoy seguro que eso puede ocurrir. Alcalde, usted ha tocado un tema muy importante y para cerrar la entrevista, por favor, le pido... Estamos hablando de un caso como el de Venezuela. Al parecer los bolivianos nos estamos enfocando en un candidato único, pero nos estamos olvidando de que vamos a votar con el padrón que hemos cuestionado muchas veces. ¿Hay que tener mucho cuidado en esa parte, alcalde? He podido ver unas fotografías que usted ha puesto, que veo que las tiene en archivo. Esas fotografías de archivo es una reunión que se ha hecho en Tarija, y en Tarija hemos convocado a todos los partidos de oposición, más los candidatos y al Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué le hemos pedido? Que nos entregue el padrón. Número 1, para tener el padrón, bueno, malo, regular, como usted quiera, pero ahí está el padrón. Número 2, que ese padrón sea corregido en los problemas que tiene. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que votan los muertos? Bueno, revisemos que ya no voten los muertos. Segundo, que hay homónimos perfectos. Digamos, por ahí hay algún Johnny Torres en alguna parte del país y va a votar por mí o va a votar doble. Bien, revisemos los homónimos perfectos y cualquier otro tema. Ese trabajo ya lo hemos hecho y lo seguimos perfeccionando. Vamos a seguir trabajando. Pero hemos logrado que el Tribunal Supremo Electoral nos entregue el padrón. Yo lo digo de manera abierta a cualquier persona que me esté mirando. ¿Quiere que le entregue el padrón? Llámeme. Yo le doy una copia en un pendrive o en 2 pendrives, no sé en cuántos entrará, pero le doy la copia del padrón. Y a partir de ahí trabaje, realice ese trabajo ciudadano en revisar qué es lo que pasa, etcétera. Porque usted tiene razón y el pueblo de Bolivia tiene razón. No se puede ir a un partido de fútbol si el árbitro es bombero. Está bien. Yo también estoy de acuerdo con eso. Las reglas del juego deben ser claras, porque si no, ni con unidad se puede ganar. Yo estoy de acuerdo. Pero fíjese lo que ha pasado en Venezuela. Se ha hecho una auditoría al padrón, todos tenían ese padrón y todos podían reclamar y al final de cuentas se le ha ganado 70-30 a Maduro. Que Maduro se haya declarado dictador, eso ya no es por culpa del sistema democrático. Los dictadores aparecen, ¿verdad? Y es esa pandilla ahí en la cual nuestro país desgraciadamente está como aliado de Venezuela, aliado de Cuba, aliado de Irán, aliado de los rusos que masacran a los ucranianos, aliado de los chinos, que no deberíamos. Nosotros deberíamos ser aliados de lo positivo, no de lo negativo. Pero eso va a ser cuando cambiemos el gobierno. Y por eso es que nos hemos dado a la tarea como alcalde de la ciudad de Tarija y además como jefe nacional del movimiento nacionalista revolucionario, en buscar todas las alternativas posibles. Y por eso también es un sacrificio ir hasta Chonchocoro, pero ahí. Y he visitado a Luis Fernando Camacho porque sé que es un factor que puede hacer que Santa Cruz tome una decisión por un lado o por el otro. Es un líder que la gente dice, yo a veces me subo a taxis, a un montón de cosas en Santa Cruz y miles de veces le he preguntado ¿qué crees del gobernador que está preso? Camacho está preso por defender Santa Cruz. Esa es la respuesta. Muy bien. Y eso es muy poderoso, eso es muy fuerte. Por supuesto. Alcalde, yo quiero agradecerle estos minutos que usted le ha dedicado a Cartas sobre la Mesa a través de Televisión Universitaria y que le ha hablado al país de lo que está ocurriendo mientras se va configurando este mapa político electoral rumbo a las elecciones generales. Gracias por habernos atendido y será hasta una próxima ocasión. Bienvenido siempre. No, muchísimas gracias, querida Paola, y un saludo muy cordial al pueblo boliviano. Hasta La Chura, Tarija, el alcalde, el doctor Johnny Torres, quien nos acompañó, líder además del Movimiento Nacionalista Revolucionario, con quien hablamos acerca de ese tema tan importante que tiene que ver con el sistema electoral.